Regresé de la universidad y hallé mi casa vacía, con un letrero de «Se vende». Mis cosas, en bolsas de basura. Resuelve tu vida, dijo mi papá. Corté lazos, pero 1 año y cientos de llamadas después. Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy. Me llamo Alejandra Morales y ese día de abril aún me pesa en el pecho. Había terminado un semestre agotador en la universidad en Ciudad de México, soñando con volver a Guadalajara. Manejé 5 horas, imaginando el abrazo cálido de mi mamá, el olor del pozole humeando en la mesa, las risas con mi hermano Diego. Pero al doblar la esquina de mi calle, el mundo se me vino abajo. Un letrero de «Se vende» estaba clavado en el jardín de mi casa, la casa donde crecí. Las ventanas, sin cortinas, dejaban ver un vacío que me cortó el aliento. En el porche, 3 bolsas de basura negras estaban amontonadas, como si alguien hubiera querido borrar mi existencia. Mis manos temblaban cuando saqué el celular. Marqué a mi papá. «¿Qué pasa? ¿Dónde están?», grité. Nada, solo silencio. Llamé a mi mamá, a Diego. Nadie contestó. Desesperada, marqué a mi tío Javier. Su voz sonó baja, casi avergonzada. «Se mudaron hace una semana, Alejandra, ¿no te avisaron?» No, no me habían dicho nada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Doña Rosa, la vecina de enfrente, me miraba desde su ventana, con esa lástima que duele más que las palabras. Me quedé parada ahí, una extraña en el lugar que había sido mi hogar. Abrí una bolsa. Adentro, mi ropa, mis libros, una foto arrugada de mi primera comunión. Todo lo que era mío, reducido a desechos. El atardecer pintó de naranja el árbol de jacaranda que planté con mi papá cuando tenía 10 años. Sus ramas parecían alcanzarme, pero ya no había nada que sostener. No lloré, aunque el nudo en mi garganta casi no me dejaba respirar. Me senté en el porche, abrazando una bolsa, mientras la noche caía. Algo en mí se rompió, pero también supe que no me rendiría. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el porche hasta que el frío me obligó a moverme. Con las manos temblorosas, cargué las bolsas de basura al coche. Cada una pesaba como si llevara pedazos de mi vida. Manejé sin rumbo fijo, hasta que un letrero de neón parpadeante me llevó a un hotel barato en el centro de Guadalajara. La recepcionista, una señora de ojos cansados, me dio una llave sin preguntar. En el cuarto, el olor a humedad y el zumbido del ventilador roto me acompañaron mientras vaciaba las bolsas sobre la cama. Ahí estaba mi suéter favorito, el que mamá me tejió para mi cumpleaños 18. Un cuaderno con apuntes de derecho, lleno de garabatos en los márgenes. Y una foto, arrugada pero intacta, de un viaje a Puerto Vallarta, papá con su sombrero de paja, mamá riendo, Diego y yo haciendo muecas. Todos felices. Todos, al parecer, mentirosos. Marqué de nuevo a papá. Esta vez contestó. «¿Qué quieres, Alejandra?» Su voz era hielo puro. La casa está vacía. Mis cosas en bolsas, ¿qué pasó? Silencio, luego, «Ya eres grande. Resuelve tu vida». Colgó. Intenté con mamá. Directo al buzón. Diego tampoco respondió. Me quedé mirando el celular, como si pudiera obligarlo a darme respuestas. Nada. Siempre fui la responsable. Desde niña, mientras otras iban al cine, yo estudiaba. Enviaba la mitad de mi beca a casa cada mes, aunque a veces no me alcanzaba ni para un café. Sacaba 10 en la universidad, trabajaba en una librería los fines de semana. Todo para que dijeran, esa es nuestra Alejandra, la que va a salir adelante. Pero no fue suficiente. Me habían borrado sin una palabra. Al día siguiente, sentada en una banca de la Plaza de Armas, intenté armar un plan. No podía volver a los dormitorios hasta que terminara el receso. Mis ahorros apenas cubrían una semana en el hotel. Mientras miraba a una señora vender tamales, pensé en mamá, en cómo me enseñó a envolverlos, sus manos guiando las mías en la cocina. Ese recuerdo dolió más que el abandono. Decidí que no los buscaría más. Si querían deshacerse de mí, yo también podía soltarlos. Pero entonces llegó otro golpe.
Mi tía Lupe me llamó por la tarde. Alejandra, ¿qué pasó? Tu papá anda diciendo que tú los dejaste, que preferiste la ciudad y tus estudios a la familia. Sentí un nudo en el estómago. Eso no es cierto, murmuré. Yo sé, mija, dijo ella, pero lo está contando a todos. Hasta a los primos de Michoacán. Esa mentira me rompió más que las bolsas en el porche. Papá no solo me había dejado atrás, ahora ensuciaba mi nombre, como si yo fuera la que rompió la familia. Recordé las tardes en casa, cuando él llegaba cansado de la fábrica y yo le llevaba un vaso de agua fría sin que me lo pidiera. Tú eres mi orgullo, me decía. ¿Dónde quedó eso? La gente pasaba por la plaza, abuelos con sus nietos, parejas compartiendo un elote. Yo estaba sola, pero no derrotada. En el hotel, esa noche, tomé una decisión. Saqué la foto de Vallarta y la guardé en mi mochila. No la rompería, pero tampoco la dejaría definirme. Iba a construir algo nuevo, algo que nadie pudiera arrancarme. No sabía cómo empezar, pero pensé en la profesora Carmen, mi mentora en la universidad. Siempre me decía, tus raíces te sostienen, pero tus alas te llevan lejos. Tal vez era hora de usar esas alas. Mientras doblaba mi ropa en el cuarto del hotel, sentí una chispa de fuerza. No iba a dejar que el dolor me apagara. Mis papás podían quitarme la casa, pero no mi futuro. Me prometí seguir adelante, no por ellos, sino por mí, por la Alejandra que aún creía en hacer las cosas bien, como me enseñaron de chiquita, con trabajo, con corazón, con verdad. Han pasado 3 días desde que encontré mi casa vacía, y aún siento el eco de la voz de mi papá, resuelve tu vida. La mentira que les contó a todos, diciendo que yo los abandoné, me sigue quemando. Estoy en el hotel, con mis cosas apiladas en una esquina como si fueran un rompecabezas que no sé armar. Pero hoy, mientras tomaba un café aguado en el comedor, supe que no podía quedarme atrapada en este dolor. Recordé cómo era mi vida antes, y eso me dio una pista de por dónde empezar. Crecí en una casa humilde en Guadalajara, con paredes de bloque y un patio donde mamá colgaba la ropa. Mis papás vinieron de un pueblo en Michoacán, dejando todo por un futuro mejor. Papá trabajaba turnos largos en una fábrica de autopartes, mamá limpiaba casas, siempre con las manos ásperas de tanto fregar. En la mesa, mientras comíamos frijoles y tortillas recién hechas, nos repetían, todo lo que hacemos es por ustedes. Esas palabras se me grabaron. Yo quería hacerlo sentir que valía la pena. Mientras mis amigas planeaban ir a bailar, yo me quedaba estudiando derecho, soñando con ser abogada. Cuando me aceptaron en la universidad con una beca completa, papá me abrazó tan fuerte que casi me quiebra. Tú eres nuestro orgullo, dijo, con los ojos brillosos. Pero mi hermano Diego era otro cuento. Siempre fue el rebelde. Reprobaba materias, se peleaba en la escuela, una vez hasta lo cacharon robando dulces en la tiendita. Yo me enojaba, pero mamá lo defendía, es joven, Alejandra, ya sentará cabeza. Papá le compraba tenis nuevos aunque no los necesitara. A mí nunca me pedían cuentas, porque siempre cumplía. Por eso su abandono me pega tan duro. ¿Cómo es que a la hija que nunca falló la dejaron en bolsas de basura, y a Diego, que siempre traía problemas, se lo llevaron con ellos? Sentada en la cama del hotel, con el ruido de la calle colándose por la ventana, pensé en la profesora Carmen, mi maestra de Derecho Constitucional. Siempre me decía que tenía un fuego dentro, que no me dejara apagar. Le marqué. Alejandra, ¿qué pasó?, preguntó cuando le conté, su voz llena de sorpresa. Le dije lo de la casa, las bolsas, la mentira de mi papá. ¿Cómo que se fueron sin avisarte? No te mereces esto. Me invitó a quedarme en su casa hasta que los dormitorios de la universidad volvieran a abrir. No quería ser una carga, pero acepté. No tenía a nadie más. Llegué a su casa esa tarde, un departamento pequeño cerca de la catedral, con estantes llenos de libros y un gato gordo que se restregaba en mis piernas. Carmen me dio un té de manzanilla y me escuchó sin interrumpir. Esto es una herida grande, mija, dijo, pero tú eres más fuerte que ese dolor. Sus palabras me dieron un poco de calma, como cuando mamá me peinaba de chiquita y me decía que todo iba a estar bien. Pero también me hicieron ver claro, mi familia me dio raíces, pero ahora dependía de mí echarlas a volar. Esa noche, mientras doblaba mi ropa en el cuarto que Carmen me prestó, pensé en el futuro. No quería volver a la universidad solo a estudiar.
Necesitaba algo más, algo que le diera sentido a todo esto. Recordé como papá me decía, la educación es tu boleto. ¡Qué ironía! Ellos me dejaron, pero esas palabras seguían conmigo. Decidí buscar una práctica de verano, algo que me conectara con la justicia que tanto estudiaba. No sabía cómo, pero iba a encontrar mi camino, aunque fuera paso a paso, como cuando aprendí a hacer tortillas, con paciencia, con amor, con fe en mí misma. Una semana en la casa de la profesora Carmen me dio un respiro, pero también un espejo para verme de frente. Cada mañana, mientras compartíamos un café con pan dulce en su comedor, sentía que el peso de la traición de mi familia se aligeraba un poco. No quería quedarme estancada, así que empecé a buscar una salida. Carmen me ayudó a contactar un despacho jurídico en Guadalajara, uno que trabajaba casos de derechos de vivienda. Es un buen lugar para empezar, Alejandra, me dijo, pasándome una tarjeta con el nombre de la licenciada Marta. Llamé esa misma tarde y, para mi sorpresa, me ofrecieron una práctica de verano. No era pagada, pero era algo, un primer paso. El despacho estaba en una calle ruidosa, cerca del mercado San Juan de Dios. El primer día, me puse mi mejor blusa, la que mamá planchaba con tanto cuidado para mis eventos escolares, y llegué con el corazón acelerado. Marta, una mujer de unos 60 años con ojos que parecían leer tus pensamientos, me recibió con una sonrisa. Aquí ayudamos a los que no tienen voz, dijo, y me puso a revisar expedientes. Pronto me asignaron entrevistas con clientes. Una tarde, conocí a doña Esperanza, una señora que rentaba un cuarto para ella y sus nietos. Su casero quería sacarla para subir la renta. Mientras me contaba, apretando un pañuelo bordado, vi en sus ojos el mismo miedo que sentí frente a mi casa vacía. La escuché, tomé notas, y cuando terminé, ella me agarró la mano. Gracias, mija, por no hacerme sentir invisible. Ese momento se quedó conmigo. Marta lo notó. Tienes un don, Alejandra, me dijo una mañana, mientras ordenábamos papeles. No solo entiendes las leyes, entiendes a la gente. Me dio más responsabilidad, dejándome preparar documentos para casos de desahucios injustos. Cada historia, ancianos engañados, familias apretadas en cuartos húmedos, me recordaba lo frágil que es un hogar. Pero también me daba fuerza. Estaba ayudando, haciendo algo que valía la pena. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentirme en pie, llegó otro golpe. Una carta llegó al despacho, sin remitente. Decía que yo era desleal y que no debían confiar en mí. La letra, angulosa y familiar, era de mi papá. No solo me había dejado atrás, ahora quería apagar la chispa que apenas encendía. Sentí un nudo en la garganta, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Esa noche, en el cuarto de Carmen, me senté en la cama con la carta en las manos. Quise romperla, pero en lugar de eso, lloré. No por tristeza, sino por rabia. Recordé las veces que papá me llevaba al parque de niña, cómo me subía a los columpios y prometía que siempre estaría ahí. ¿Dónde quedó ese hombre? Al día siguiente, fui con Marta y le conté todo, la casa, las bolsas, la mentira de mi papá, la carta. Ella escuchó en silencio, luego me abrazó. Nadie define quién eres más que tú, dijo. Tu trabajo habla por ti. No dejes que esto te detenga. Sus palabras fueron como un rayo de sol en la tormenta. Mientras caminaba por el centro, viendo a la gente comprar frutas en el mercado, pensé en doña Esperanza y los demás clientes. Ellos confiaban en mí. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Y si creaba algo más grande? Un programa para ayudar a más familias como las del despacho. Lo llamaría Hogar Seguro. No sabía cómo, pero quería intentarlo. Esa noche, en la mesa de Carmen, mientras el gato ronroneaba a mis pies, empecé a escribir un plan. No era solo por mí, sino por todos los que, como yo, habían sentido que su mundo se derrumbaba. Por primera vez en semanas, sentí que podía construir algo que nadie me arrancaría. El verano llegó con un calor que hacía sudar hasta en la sombra, pero yo sentía una energía nueva. Trabajar en el despacho con Marta me había dado un propósito, y la idea de Hogar Seguro no me dejaba en paz. Una tarde, mientras tomaba un licuado de mango en el puesto de la esquina, vi un volante en la universidad sobre un fondo para proyectos sociales. Era mi oportunidad. Me pasé noches enteras redactando la propuesta, con la lámpara del cuarto de Carmen como única compañía.
Escribí sobre familias como la de Doña Esperanza, sobre estudiantes que llegaban a casas vacías, como yo. Marta revisó cada página, tachando y sugiriendo, mientras Carmen me traía atole para mantenerme despierta. Esto es grande, Alejandra, dijo una noche, sonriendo. Envié el proyecto con el corazón en la mano, y semanas después, llegó la noticia, ganamos 50,000 pesos para empezar. Con ese dinero alquilamos una oficina chiquita cerca del despacho, con paredes descarapeladas pero un escritorio que me hacía sentir en casa. Hogar Seguro arrancó ayudando a familias y estudiantes a pelear desahucios. Cada caso era una lucha, convencer a caseros, negociar con abogados, buscar lagunas en contratos. Una vez ayudé a un señor mayor a quedarse en su departamento, me regaló un dulce de tamarindo y dijo, que Dios te bendiga, mija. Esos momentos valían más que cualquier cheque. Pero mi pasado no me soltaba. Mis papás empezaron a dejar mensajes en mi celular. Alejandra, somos tu familia, contesta, decía mamá, sin una disculpa. Papá era más seco, basta de berrinches. Los bloqueé. No quería sus palabras vacías. Entonces llegó otro zarpazo. Habíamos juntado a patrocinadores en la oficina para pedir apoyo. Yo estaba explicando cómo ayudábamos a familias, con fotos de nuestros casos en una mesa, cuando la puerta se abrió. Era mi papá. Alejandra, esto no es de familia, dijo fuerte, frente a todos. Estás deshonrando nuestro nombre al ignorarnos. Los patrocinadores se miraron, incómodos. Intenté calmarlo, pero él siguió, diciendo que yo era una malagradecida. Se fue, pero el daño estaba hecho. Una señora que prometió una donación grande se echó para atrás después. No queremos problemas, me dijo por teléfono. Me quedé en la oficina hasta tarde, mirando las fotos de las familias que contaban conmigo. Sentí que el suelo se tambaleaba otra vez. Esa noche, en casa de Carmen, me desahogué. ¿Por qué no me dejan en paz?, dije, apretando una taza de té que ya se había enfriado. Ella me miró suave. Porque saben que estás brillando, y eso les duele. Sus palabras me dieron claridad. No iba a dejar que mi papá apagara lo que construía. Al día siguiente, volví a la oficina con más fuerza. Seguimos ayudando, en 6 meses, salvamos a 30 familias de perder sus hogares. Marta me ofreció un puesto pagado en el despacho, diciendo, eres parte de esto ahora. Acepté, sintiendo que por fin tenía un lugar donde pertenecía. Carmen se volvió más que una maestra. Los domingos, cocinábamos juntas, haciendo enchiladas mientras platicábamos de todo. Su gato se acurrucaba en mi regazo, y esas tardes me hacían olvidar el dolor por ratos. Pero una pregunta seguía rondándome, ¿por qué mis papás me habían borrado así? A veces, al cerrar la oficina, veía a padres con sus hijos en la calle, riendo, y me preguntaba si alguna vez entendería. Guardaba la foto de Puerto Vallarta en mi mochila, pero ya no la sacaba. No quería mirar atrás, aunque el pasado seguía susurrando. Sabía que la respuesta, si llegaba, no cambiaría lo que estaba construyendo, un hogar, no de paredes, sino de gente que me valoraba por quien soy. Hogar Seguro crecía como una plantita que, contra todo pronóstico, echa raíces en tierra dura. Cada familia que salvábamos de un desahucio me hacía sentir que mi dolor había valido la pena. Pero, aunque intentaba mirar al frente, el pasado seguía tocando a mi puerta. Una tarde, mientras ordenaba expedientes en la oficina, sonó mi celular. Era doña Rosa, la vecina de mi vieja casa. Alejandra, alguien entró a la casa vacía anoche, dijo, su voz nerviosa. No robaron nada, pero dejaron un sobre con tu nombre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué dice?, pregunté. Es de un despacho en Michoacán. Parece importante. Le pedí que lo abriera. Leyó despacio, era sobre la herencia de mi abuelita, que murió cuando yo tenía 12 años. Me dejaba una casa en Pátzcuaro y 800,000 pesos de un terreno que se vendió. Lo más impactante, la herencia se finalizó un mes antes de que mis papás se mudaran. Sentí que el aire se me iba. Llamé al despacho en Michoacán esa misma noche, sentada en la mesa de Carmen, con su gato maullando por atención. El abogado confirmó todo. Notificamos a tus padres hace un año, cuando aún eras menor, dijo. Ellos debían informarte. Pero no lo hicieron.
Sabían de ese dinero y aún así me dejaron en bolsas de basura. La rabia me quemó el pecho, pero también había algo más, una claridad fría. No fue solo descuido. Fue una decisión. ¿Querían el dinero para ellos? ¿O fue el orgullo de mi papá, incapaz de admitir que necesitaban ayuda? Mientras doblaba un trapo que Carmen me pasó para limpiar mi taza, recordé cómo mi abuelita me sentaba en su regazo, contándome historias de Pátzcuaro. Ese recuerdo dolió, porque mis papás me habían robado hasta eso. Días después, estaba en una presentación clave para un fondo grande. Habíamos preparado todo, fotos de familias, números que mostraban nuestro impacto. Pero en medio de mi discurso, la puerta del salón se abrió. Eran mis papás. Necesitamos hablar, Alejandra, dijo mi mamá, con voz temblorosa. Los patrocinadores se removieron en sus sillas. No es el momento, respondí, tratando de mantener la calma. Insistieron, y tuve que pedir un receso. Los llevé a un café cercano, uno de esos lugares con olor a pan recién hecho. Ahí, sentados frente a un pozole que nadie tocó, hablaron. Mamá lloró, diciendo que perdieron la casa por deudas. Estábamos avergonzados, murmuró. Papá, más duro, admitió que sabían de la herencia. Pensamos que no la necesitabas, con tu beca y tu universidad, dijo. Ni una disculpa. Solo querían volver a mi vida ahora que Hogar Seguro salía en los periódicos. Me quedé mirándolos. Mamá, con arrugas nuevas en la cara. Papá, con los hombros caídos, como si cargara algo más que orgullo. Recordé las noches que me ayudaban con tareas, como mamá me enseñó a rezar el rosario. Pero también vi las bolsas en el porche, la carta que papá envió al despacho, su voz acusándome frente a los patrocinadores. No puedo hacer esto ahora, dije, mi voz baja pero firme. Necesito espacio. Me levanté, dejando unas monedas para el café. Afuera, el aire fresco del centro me dio un respiro. No sentí alivio, pero sí una fuerza nueva, como cuando pones el último clavo en algo que construyes. Esa noche, en casa de Carmen, me senté en el sillón con una cobija vieja. Pensé en la herencia, en lo que significaba. No era solo dinero, era la voz de mi abuelita, diciendo que yo valía. Pero la pregunta seguía ahí, ¿por qué mis papás eligieron dejarme atrás? Mientras la ciudad se apagaba afuera, supe que la respuesta, si llegaba, no cambiaría lo que ya había decidido, seguir adelante, no por ellos, sino por mí y por los que contaban conmigo. La confrontación con mis papás en el café dejó un eco, pero no me detuvo. Días después, llegó la noticia, Hogar Seguro ganó el fondo grande, 500,000 pesos para crecer y llegar a más familias. Me temblaron las manos al colgar el teléfono. Corrí a contarle a Marta, que me abrazó como si fuera su hija. Esa misma semana, una televisora nacional quiso hacer un reportaje sobre nosotros. Grabaron la oficina, a mí explicando casos, a familias agradecidas. Cuando lo vi en la tele, con un taco a medio comer en la mano, sentí que todo el camino, las bolsas de basura, las noches sin dormir, había valido la pena. Ayudamos a cientos en un año, desde abuelos hasta estudiantes, cada uno con una historia que guardo en el corazón. La herencia de mi abuelita llegó a mi cuenta poco después. Ese dinero era más que números, era su forma de decirme que siempre creyó en mí. Pero no llenó el hueco que mis papás dejaron. Ellos dejaron de llamar tras el reportaje, como si mi éxito les recordara su error. No busqué más respuestas. Ya no las necesitaba. Mi vida ahora giraba en torno a Hogar Seguro, a las tardes con Carmen planeando el futuro mientras pelábamos chiles para una salsa, a las risas con Marta cuando un cliente nos traía dulces de leche. Ellos eran mi familia, no por sangre, sino por cariño verdadero. Una noche, cerrando la oficina, me detuve frente a una jacaranda en la calle. Sus flores moradas caían como lluvia suave, iguales a las del árbol que planté con mi papá. Pensé en lo que aprendí, la familia no es solo la que da la vida, sino la que da alas para volar. Mis papás me enseñaron sacrificio, pero Carmen y Marta me enseñaron que el amor no pone condiciones, no traiciona, no te deja en bolsas de basura. Para ustedes, que han vivido sus propias luchas, que saben lo que es construir desde cero, quiero decirles, nunca es tarde para encontrar un hogar en quienes te ven de verdad. Mi dolor se convirtió en un puente para otros, y eso me hace libre. Ahora, cuando miro al horizonte, sé que mi valor no depende de nadie más.
Hogar seguro, es mi promesa de que nadie debería sentirse borrado. Y mientras camino por Guadalajara, con el olor a tierra mojada después de la lluvia, llevo conmigo a mi abuelita, a mis nuevos pilares, y a la Alejandra que nunca se rindió. Te agradezco sinceramente por estar aquí durante todo el video. Las historias familiares no siempre son dulces, pueden ser pesadas, confusas o dolorosas. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario o un like. Tal vez alguien allá afuera necesita saber que no estás solo.